Cuando estaba en mi cuarto jugando, de repente veía niños pasar corriendo por el pasillo. Y cuando me levantaba para seguirlos y jugar con ellos, ya no los encontraba por ninguna parte. Frecuencia paranormal. Buenas noches, mi nombre es Salvador y soy de Ciudad Guzmán, Jalisco. A lo largo de toda mi vida he tenido contacto con seres y energías oscuras, y desde que tengo memoria se han manifestado en mis sueños y hasta estando despierto. No sé qué es lo que buscan. No sé qué es lo que quieren de mí, pero sé que intentan decirme algo. Espero que entiendan mis palabras. Desde el principio ha sido muy difícil para mí expresarme, contar todo lo que me sucede y las cosas que me acompañan. Constantemente prefiero guardar silencio por temor a que no me crean. Y no me asombraría que ustedes no lo hicieran, ya que ni mis propios padres solían hacerlo. Les cuento. Hace tiempo vivía en un complejo habitacional, mejor conocido como la Infonavit. Omitiré el domicilio porque mucha gente nos conoció a todos, a mis papás, a mis hermanos y a mí. Era el típico lugar donde todo el mundo se conoce entre sí, que el vecino es compadre de la vecina, que de repente muchos son primos y parientes cercanos. Ustedes saben, cosas así. En mi casa había 3 recámaras. A mí me tocaba dormir en la de en medio, y como les decía, desde chico siempre vi cosas bastante extrañas. Conforme fui creciendo, fui entendiendo que realmente no pertenecían a este mundo. Por ejemplo, cuando estaba en mi cuarto jugando, de repente veía niños pasar corriendo por el pasillo. Y cuando me levantaba para seguirlos y jugar con ellos, ya no los encontraba por ninguna parte. Cuando le preguntaba a mi madre quiénes eran esos niños, ella siempre me decía que no había nadie, que no existían y que dejara de estar inventando cosas y de estar mintiendo. Por lo regular, siempre veía a una niña con vestido blanco, y a veces se paraba en la puerta del cuarto y me miraba fijamente. Segundos después se iba caminando por el pasillo. De igual manera, cuando trataba de seguirla, ella desaparecía y ya no la volvía a ver. En ocasiones la veía 1 o 2 veces por semana. A veces me dejaba en paz por meses y después volvía a verla. Con ella me pasó algo muy extraño. No sé si me vayan a creer, pero en serio, todo esto es real. Aunque la verdad nunca he escuchado de alguien a quien le suceda como a mí. Pasa que cuando yo era muy pequeño, a esa niña la veía casi de mi edad. Y conforme yo fui creciendo, la niña también lo iba haciendo. Cada vez la veía más alta, más crecida. Y aunado a eso,
Cada vez comencé a verla con mayor frecuencia. Ya no había semanas en las que no se me presentara. Todo sucedía durante el día y a veces también en mis sueños. Su aspecto era como el de una niña casi normal. No estaba demacrada ni nada, solo muy pálida. Cuando se los dije a mis padres, no creyeron nada de esto, y simplemente para mí, ver a esa niña era algo extraño y ya. Pero cuando me hice adolescente, comencé a preocuparme por estas manifestaciones. Y fue porque cada vez la veía más seguido. Pero mis padres siempre me juzgaron de loco. Incluso, mi madre muy enojada me reclamaba que yo solo era el que me buscaba todo eso, argumentando que yo mismo invocaba al demonio por mi forma de actuar, de vestir y por el tipo de música que escuchaba en aquel entonces. En ese momento yo tenía 16 años y por un tiempo creí que mi madre tenía razón. Ustedes saben, a veces uno en esa edad es muy difícil, pues yo era el más desordenado de la familia, el primero de mis hermanos que llegó a beber, a fumar, a rezongar y a desobedecer a mis padres. Aparte de que, como ella decía, mi música preferida en ese entonces era el heavy metal, cosa que mis padres no consideraban algo decente. Aunque seguía sin entender por qué es que esa niña se me aparecía desde muy pequeño, mucho antes de tener esos gustos y esa actitud. Una de las experiencias más fuertes que me tocó vivir en esos tiempos fue en compañía de mis 3 amigos. Todas las noches nos sentábamos afuera de mi casa a conversar. Y siempre se nos aparecía un burro. Sí, un burro. Jamás supe el significado de eso. Pero todas las noches llegaba un burro completamente negro y se paraba afuera de mi casa. Se quedaba ahí quieto, mirándonos fijamente. Su mirada se sentía muy pesada y muy penetrante. Pienso yo que solo esos 3 amigos que lo vivieron conmigo saben de lo que hablo. Un buen día, uno de esos amigos y yo agarramos valor. Quisimos espantar al burro arrojándole piedras, pero él no se movía. Por el contrario, comenzó a acercarse a nosotros, como si no sintiera los impactos de las piedras, como si nos estuviera retando. Entiendo que es algo muy difícil de comprender, pero créanme cuando les digo que su mirada se volvió más macabra, pues sus ojos comenzaron a arder como si tuvieran fuego. Aquello nos causó tanto pavor que incluso comenzamos a rezar. Mi amigo le pasaba por enfrente como queriéndolo asustar, pero el asno ni se inmutaba. Comenzamos a gritarle y a arrojarle más piedras para que se espantara, hasta que las luces de afuera de las casas de los vecinos comenzaron a encenderse. Solo así el animal se movió y se retiró lentamente. Mi madre salió y mi amigo y yo le contamos todo lo sucedido con la voz entrecortada. Queríamos hasta llorar por el miedo. Pero ella solo hizo una mueca de enojo y solo bastó que mi amigo se fuera para ponerme una fuerte regañada, darme un zape y mandarme a dormir, diciendo que todo era mentira y que todo eso lo había inventado solamente para llamar su atención. No me creyó nada, ni siquiera porque estaba muerto del miedo y al borde de las lágrimas. El hecho de ver a mi amigo tan asustado como yo tampoco le sirvió de mucho. Yo me enojé bastante y solté el llanto,
no tanto por el susto, sino por las palabras de mi madre. Me sentía muy impotente, triste y desesperado, porque ella no creía nada de lo que yo le decía. Me metí a mi recámara y cerré la puerta. Ya no quería seguirle escuchando. Me acosté y una mezcla de coraje y tristeza me hizo decir maldiciones y 1001 groserías, hasta que el cansancio me fue ganando. Me acosté aún muy enojado y apenas me estaba quedando dormido cuando a un lado de mí vi a la niña parada. Estaba justo a un costado de la cama. Nunca la había visto tan de cerca. Supe que estaba tratando de decirme algo, pues tenía los ojos muy abiertos y tenía su brazo derecho levantado. Cuando giré la cabeza, me di cuenta que apuntaba hacia la puerta del cuarto, y ahí descubrí que lo verdaderamente aterrador no era ver a la niña, sino de lo que ella me advertía. Pues ahí, entrando y atravesando la puerta, estaba un ser enorme y completamente negro. Su altura y corpulencia imponía y daba mucho terror. No se le veían facciones ni rasgos. Era un ser completamente oscuro. Después de eso, comencé a ver cómo salían llamas de todas partes, de las paredes, el techo y el piso. En cuestión de segundos, vi toda mi habitación envuelta en llamas. Mis cosas y muebles se derretían y se deformaban. Vi todo con mucho detalle. Y la niña no se iba. Continuaba ahí, señalando a esa cosa. No sé si realmente lo viví o lo soñé, pero sentía el calor del fuego quemándome completamente. Yo trataba de moverme con todas mis fuerzas, pero no podía hacerlo. Quería gritar, pero tampoco me salía la voz. Era como si estuviera viviendo en carne propia una pesadilla, o peor aún, era como si en vida hubiera visitado el mismísimo infierno. Mi terror se hizo más grande cuando ese ser comenzó a acercarse más a mí, y con una voz gruesa y horrible que jamás en la vida voy a olvidar, me dijo: ¿Quieres saber quién soy? ¿Quieres verme? Si deseas hacerlo, ven conmigo. Después de eso al fin pude gritar, y lo hice con todas mis fuerzas. Aquel ser y la niña desaparecieron, y en menos de un segundo las llamas se extinguieron. Mis padres entraron corriendo muy asustados preguntando qué me sucedía. Encendieron la luz y se acercaron a mí. Yo estaba sudando y gritando, como si hubiera despertado de una terrible pesadilla. Cuando pude reaccionar, observé la preocupación en el rostro de mi padre. Estaba con la mirada perdida volteando hacia todos lados. Y cuando miré a mi alrededor, supe por qué lo hacía. Todo mi cuarto estaba completamente flameado, y había un penetrante olor a quemado. Entonces caí en cuenta que las llamas que vi habían sido totalmente reales. El ambiente se sentía muy pesado. Mi papá decidió no hablar y no preguntarme nada. Por otro lado, mi madre me dijo que me levantara y me llevó a dormir al cuarto de mis hermanos. Todos ellos también estaban despiertos, pero nadie se atrevió a preguntarme algo. Una vez que mis padres me acostaron, apagaron la luz
y cerraron la puerta. Y a lo lejos podía escuchar cómo es que susurraban, intentando encontrar una explicación lógica a lo que sucedió. Por primera vez, ellos lograron ver una parte de todo lo que me había estado sucediendo a lo largo de esos 16 años. Pero nunca me preguntaron ni me dijeron algo al respecto. Pero supongo que hasta ese día por fin me creyeron. A la semana siguiente mi papá pintó mi cuarto, tratando de ocultar las marcas que habían dejado las flamas. Sin embargo, nunca desaparecieron. Cuando la pintura se secaba, a los pocos días esas marcas volvían a salir. No importaba cuántas veces pintaran, ni cuántas técnicas diferentes, aditivos, capas o colores usaran. Siempre salían a relucir esas huellas por todos lados. Creo que quedarán ahí grabadas como un recuerdo vivo de que en ese lugar se manifestó un ser maligno. Lamentablemente no tengo fotos de eso, pues con el tiempo, mis hermanos y yo nos movimos de ciudad por cuestiones de estudio y de trabajo. Mis padres vendieron la casa y se fueron a vivir a otra parte, porque después de que nosotros nos fuimos, las manifestaciones de la niña se intensificaron, mismas que por cierto cambiaron, pues ahora ya se presentaba en forma de mujer adulta. Parece ser que continuó creciendo a la par que yo. Fue algo muy extraño. Y lo peor es que ahora no solo yo podía verla, también mis papás y varios familiares que llegaron a ir de visita a la casa aseguraron ver a una mujer caminando de un cuarto a otro. Al final, mi madre creyó todo lo que desde niño le decía. Hay algo más que me gustaría agregar, algo muy escalofriante. Y es que aún hoy en día, a mis 38 años de edad, aún puedo contactar a aquel ser de oscuridad en mis sueños. Y el terror, al verlo, es exactamente el mismo de cuando lo vi aquella noche en mi cuarto, envuelto en llamas. He buscado ayuda con sacerdotes y supuestos médiums, pero nada ha funcionado. Hasta la fecha nadie me ha podido ayudar a alejarlo de mi vida. Y aún continúo buscando respuestas a todo esto. Lo único que he logrado entender es que esa niña no es mala. Muy por el contrario, siempre trató de advertirme de la presencia de ese ser maligno. No tengo la certeza del por qué me han contactado, pero sí sé que intentan decirme algo. Si este video fue de tu agrado, por favor apóyanos dando pulgar arriba. Suscríbete para formar parte de esta frecuencia. Si consideras que este material es digno de compartirse, por favor hazlo. Y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás compartir con nosotros tus historias, experiencias, relatos y sucesos de los que tengas conocimiento.
estaremos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes, dándoles el crédito correspondiente. Para ustedes, Frecuencia Paranormal.